California, hasta donde llegue esta señal. Dios me lo bendiga. Estamos llegando correteados, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la aplicación de TikTok, donde usted también puede seguir la transmisión si gusta. Así que vamos a iniciar. Okay. Estamos listos y estamos listos. Ok, entonces en esta mañana vamos a continuar. Estamos en esta serie que viene siendo le puse, pero no le puse live. Ok, ahora sí. Bueno, miramos, raro. Vamos ahí. Ok, entonces continuamos. Estamos semana 3. Terminamos la semana pasada, semana 1, semana 2. Continuamos semana 3. Mire, empezamos brevemente sobre la guerra espiritual. Recuerda, estamos hablando, enfocándonos qué es la guerra espiritual y las estrategias de nuestro enemigo. Entonces, uno de los puntos sumamente importantes es identificando nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo? No es, y recuerde, hablamos, no es la esposa, no es los hijos, no es la suegra, porque la misma palabra de Dios nos enseña y nos muestra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces, iniciamos con eso, la guerra espiritual. Semana 2 fue la autoridad, porque no vamos a entrar a una batalla si no tenemos ese respaldo, ese poder, esa armadura. Entonces después vamos a entrar a la armadura, como debe ir vestido. Pero hablamos de la autoridad, la aclaramos y afirmamos y comprobamos con la palabra de Dios que la autoridad viene delegada directamente de Jesucristo. No es por lo que usted hizo, no es por lo que usted hace, no se puede comprar, no se puede pedir prestado. Es una autoridad que Dios nos da. Entre más caminemos con Él, entre más estemos cerca de Dios, la autoridad, el respaldo de Dios está en nuestro lado. ¿Okay? Entonces, semana 3. Semana 3 vamos a comenzar vida. Recuerde, no todo es espiritual, pero algunas cosas se tienen que ver espiritualmente para poder tener ese fundamento, el porqué de las cosas. ¿Ok? Entonces, en esta mañana vamos a empezar exponiendo las obras de las tinieblas. Y el tema el día de hoy, no sé si usted lo ha sentido, usted lo conozca, pero vamos a estar hablando del temor. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha tenido miedo? Mire, muchos de nosotros lo sabemos, lo experimentamos, lo vivimos, y muchas veces nos ha paralizado, nos ha truncado. En este tema hay hicieron un video hace bastante tiempo atrás, y fue algo bien suave, porque mostraba a dos personas entrar a una cafetería. Entraba la muchacha, entraba el muchacho, llegaban al mostrador, cada uno pedía su café, y el muchacho voltea y ve a la muchacha, y se acercan y empiezan a tener una conversación. Esta conversación lleva a otra cita, esa cita lleva a otra cita, esta cita lleva a otra cita, lleva al compromiso, le da el anillo, pasan momentos bien bonitos, llega el día de la boda, se casan, son felices, tienen su primer hijo, compran su casa, y una historia, un video bien hermoso. Y de repente, dentro de la historia, pues se quebra una taza, y haga de cuenta que el hombre regresa al momento del café, y justo cuando va
hacer lo que él miró que había hecho, a platicar con la muchacha, se detiene. Se detiene, la muchacha agarra su café, voltea, lo mira, no dice nada y continúa. Muchas veces el temor lo hemos vivido, lo hemos experimentado y hemos aceptado vivir una vida con temor. No se digan las cosas relacionadas con Dios. Nos da temor acercarnos a Dios, nos da temor abrirle el corazón a Dios, nos da temor entregarle nuestra vida a Dios porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, en esta mañana, mire, versículo clave, versículo base para este tema el día de hoy está en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tiene? Ok. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Me gustó, me encantó esta porción de la Biblia, porque el otro día el hermano Juan Carlos lo resaltó y dije, wow, qué tremendo, lo tengo que aplicar, lo tengo que usar para este tema, porque dice así, segundo libro de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y un versículo más para complementar está en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y qué tremendo, mi hermano, porque cuando el hermano Juan Carlos lo explicaba y lo exponía, yo me quedaba, pensamientos venían a mi cabeza y decía, porque Dios no puso en nosotros, Él no nos dio un espíritu de temor. Y qué importante es esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está mirando. Dios no puso en nosotros un espíritu de temor. Mire, cuando digo un espíritu de temor, es aquello que lo está dominando, que lo está controlando para no moverse, para no hacer lo que tiene que hacer. Es muy diferente sentir miedo, porque el miedo es algo que está dentro de nosotros, es algo que es como un botoncito, una alarma, una alerta, un sensor. Ándale, más bien es como un sensor que traemos incluido que nos advierte el peligro. Si usted le tiene miedo a las alturas, usted se acerca a la orilla y dice, el sensor empieza, ti, 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 ti. No te acerques. ¿Por qué? Porque hay peligro. No es que usted sea cobarde, es una señal de alerta. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es muy diferente a ese tipo de miedo. Porque hay un miedo que es el que nos advierte del peligro, nos advierte del daño, nos advierte, pero lo que la Biblia dice, Dios no nos dio un espíritu. Mire, esto es algo que me impresionó a mí bastante. Cuando Pablo está encarcelado, Pablo está a punto ya en las últimas, pero él aún desde la cárcel dice, ¿sabes qué? Tengo que hablarle a mi hijo Timoteo, porque Pablo conocía a Timoteo, Pablo sabía de dónde venía Timoteo, Pablo sabía que Timoteo era un joven tímido, era un joven callado, era un joven que necesitaba escuchar. Y antes de decirle, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, antes de esto, poquito más para atrás, un contexto atrás, Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el don del espíritu que está puesto en ti. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo iba a necesitar para lo que venía adelante. Un joven pastor, un joven discípulo, un joven que estaba enfrentando la vida. Y déjeme decirle, Timoteo no estaba en una iglesia bonita, en un lugar bonito, estaba en un lugar donde había conflictos. Entonces Pablo le dice, aviva el fuego, despierta, échale lumbre, acércate a Dios, confía en él. Y le dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor. Pablo le escribió, no le hizo y le dijo, Dios no nos dio miedo. Le está diciendo, Dios
no nos dio un espíritu de temor. Porque si Dios no es el autor de este espíritu de temor, entonces debemos identificar o aprender a identificar su origen, su propósito y cómo reconocer cuando está operando en nuestra vida. Es bien importante saber por qué. ¿Por qué tengo miedo a empezar una relación? Mire, yo conozco hombres y mujeres que ya están fracasaron en su matrimonio, fracasaron en una relación, pero después ya no quieren nada. Ya no quieren, dicen, me voy a quedar soltero o soltera para toda la vida. Yo ya no creo en los hombres, ya no creo en las mujeres. No es que ya no crean, es que hay un temor por lo que pasaron. Hay un temor que ya viene a su vida y automáticamente dice, no, porque te vas a volver a lastimar. Y prefieren no enfrentarlo. Entonces, ¿qué es el espíritu de temor? Esto es sumamente importante para usted que a veces dice, no entiendo por qué no puedo avanzar. No entiendo por qué no puedo acercarme con esa libertad a una persona y decirle, Cristo Jesús te ama. Mira, Él cambió mi vida, Él está transformando mi casa, Él sanó, Él liberó, Él rompió estas cadenas. Porque tenemos que identificar este espíritu. No es simplemente sentir miedo. Aquí entra algo muy interesante, porque la palabra cuando dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, en otras versiones habla todavía más directo. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Déjeme decirle, un cobarde es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace por miedo a las consecuencias. Eso sería cobardía. Y este espíritu de temor es lo que provoca en muchos de nosotros. Provoca un espíritu de cobardía, de temor, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, no es simplemente sentir miedo lo que vamos a hablar el día de hoy. Es una influencia espiritual que busca mantener a la persona viviendo bajo la esclavitud. Es como aquel sentir en una mujer o en un hombre de dependencia. Vive al lado de un hombre, vive al lado de una mujer. Sufre en una relación tóxica, no hay respeto, no hay amor, hay golpes, hay violencia, pero no lo deja porque está acostumbrado, depende de él. No, es que ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿Quién me va a dar? No. Entonces prefieren vivir bajo una vida horrible que decir, ¿sabes qué? Antes de ti yo vivía muy bien y voy a seguir viviendo. No necesito todo esto. Solamente un ejemplo. El temor, o lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjense, qué tremendo. Un espíritu, no nada más de miedo, de cobardía. Y hace que usted viva encadenado a una vida que usted no merece. Su objetivo de este espíritu no es solamente asustarle por un momento. No es, ahorita voy a tener miedo y mañana ya voy a estar normal. Este espíritu de cobardía lo quiere mantener y recordándole que cada que usted quiere levantarse, acuérdate, no te mueves, te va a pasar esto, te va a hacer aquello. Mire, es como cuando los bebés empiezan a caminar, ¿verdad? Es bien interesante cómo los bebés empiezan a caminar, se tropiezan, se golpean, les entra un miedo que se vuelve cobardía y ya después ya no quieren caminar. Ellos saben que pueden, pero les da temor, les da pavor y ya no se levantan.
Entonces, el objetivo de este espíritu es gobernar sus decisiones. Esto es lo que el espíritu de cobardía está haciendo en muchas personas el día de hoy. Hombres y mujeres, a veces platicamos, yo y mi esposa vamos por la calle y miramos a hombres, mujeres, familias viviendo en circunstancias muy malas. Y a veces me dice, pero ¿por qué se acostumbraron a vivir ahí? Digo, quizás puede ser porque se les olvidó luchar. Les entró un espíritu de cobardía que dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí nací y aquí me voy a quedar. Se les olvidó luchar, se les olvidó pelear. Lo que este espíritu produce es ansiedad, es intimidad, es inseguridad. Les crea dudas en su... ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelve a suceder? ¿Y si me vuelvo a equivocar? Déjeme decirle, este espíritu de cobardía va a hacer que usted pierda la confianza en usted mismo. Mire, yo he conocido a hombres, antes de casarse, eran hombres exitosos, hombres trabajadores, hombres que se bañaban, se arreglaban, se peinaban. Algunos van a estar diciendo, ¿qué te pasó entonces? O mujeres que antes de casarse hacían ejercicio, se cuidaban, estaban siempre felices, contentas, pero se casan, su matrimonio se destruye y cambian totalmente. Se les olvida bañarse, se les olvida cuidarse, se les olvida sonreír, se les olvida luchar por metas. ¿Por qué? Porque llega este espíritu de cobardía que les dice, no vas a funcionar. No sirves. Fracasaste aquí, fracasaste allá. No intentes ya nada. Pero el Espíritu Santo, mire, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, que es lo que hablamos la semana pasada, cuando la autoridad llega a su vida, produce fe. Y recuerden, no estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de una fe que va más allá de nuestro entendimiento. Es una fe que depositamos en Jesucristo. Porque fue Él el que nos dio la autoridad, porque fue Él el que venció, porque fue Él el que nos dijo tener fe. En el mundo tener aflicción, dice, pero tener fe, porque yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo produce paz. En medio de todo el caos, en medio de toda la desolación, cuando usted mire que se está cayendo su mundo, el Espíritu Santo va a venir a usted y le va a traer paz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El temor deja de ser una emoción cuando comienza a dirigir su vida. Cuando la ansiedad empieza a controlar sus decisiones. Cuando la inseguridad la detiene de tomar las decisiones que usted sabe que debe de tomar, pero está insegura. Le da miedo, pero ¿qué va a pasar? Ay, no, si... como una madre cuando tiene que llevar a su hijo al kinder, a la guardería, no sé. No, pero ¿qué va a hacer mi hijo sin mí? Y no es tanto que tu hijo va a hacer, la realidad es qué vamos a hacer nosotros sin él. Yo, padre soltero que crecí con 2 chiquillas, ¿se imagina tener que dejarlas en casas a veces de personas relaciones que apenas conocimos y gracias a Dios se convirtieron en unas muy buenas personas, en unas relaciones muy buenas? Está Reina con su esposo Pino, está la abuelita Chela con toda su familia. Fueron familias que estuvieron presentes en el transcurso, que a mí me daba temor al principio dejarlas porque tenía que ir a trabajar. Y decía, no, pero qué bueno, no, yo necesito hacerlo porque si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? El temor deja de ser una emoción y comienza a dirigir su vida. Entonces la pregunta del día de hoy puede irse haciendo, ¿qué está dirigiendo mi vida? ¿La inseguridad? ¿La duda? ¿La desconfianza? ¿La ansiedad? Mire, el temor siempre va a intentar detener el propósito de Dios en su vida.
Yes. Usted y yo tenemos un propósito en Dios. No fuimos hongos que nacimos en el campo y vamos a crecer, vamos a mirar bonito y luego vamos a pachicharnos y vamos a morir. No. Usted y yo venimos al mundo con un propósito. Y el temor, este espíritu de cobardía va a intentar apagar ese propósito de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se observa un mismo patrón. Cada vez que Dios llama a alguien, adivine quién aparece. El temor. Cada que Dios va a usar a alguien, se atraviesa el temor. Y no por casualidad. Aparece porque quiere impedir que usted y yo obedezcamos. Mire, cuando Dios llamó a Moisés, el pueblo estaba esclavizado, el pueblo tenía una gran necesidad, el pueblo estaba afligido, estaba viviendo momentos difíciles. Y déjeme decirle, Dios habla a Moisés, Dios escoge a alguien que tenía todas las cualidades para poder hacer la misión que Dios quería hacer con él. Y lo primero que Dios dice, que Moisés dice, pero no sé hablar. Se empieza a enfocarse Moisés en sus defectos. Cuando Dios había escogido a Moisés por todas sus otras cualidades. Mire, Dios a veces lo va a escoger a usted, va a poner la mirada en usted, va a poner un plan en usted, va a poner un propósito en usted, un propósito único. Quizás lo que Dios le va a pedir a usted no me lo está pidiendo a mí, se lo está pidiendo a usted directamente, que usted diga, ¿por qué no dice el hermano aquel? ¿Por qué no dice la hermana aquel? No, porque Dios conoce la cualidad y la capacidad que Él ha puesto en usted. Moisés dijo, no sé hablar, pero Dios conocía las cualidades que tenía Moisés para liderar a todo un pueblo, para sacar a todo este pueblo de Egipto, para entrar Mire, Moisés fue creado en el palacio. Él sabía por dónde entrar, él sabía dónde llegar, a él no lo podían detener para llegar hasta el faraón. Entonces Moisés conocía bien y Dios sabía a quién tenía que usar. Quizás Dios ha estado hablando a su vida, pero el temor ha aparecido. Dice, no, yo no. Yo no. Aunque usted sabe lo que tiene que ser. Jeremías, cuando Dios lo llamó, Jeremías tuvo un gran propósito, pero el temor apareció y le dijo, soy un niño. No, apenas llevo 5 años en la iglesia, yo no puedo hacer un ministerio. A veces nos sentimos como niños para ciertas cosas, pero para otras cosas somos adultos. Gedeón se escondió en el lagar. Una vez más, el temor apareciendo en su vida. Pedro, después de haber caminado en agua, ahora está negando a Jesucristo. El temor llegó a su vida y lo quiso opacar, lo quiso a encadenar una vez más a su vida pasada. Los 12 espías que mandaron a reconocer, y podemos ver un montón de ejemplos de cómo el temor, cada que Dios quiere usar a alguien, el temor se presenta. Entonces, ahora, ¿cómo es que opera este espíritu de temor? Aquí viene lo interesante. Déjeme decirle, el temor nunca va a empezar en su vida como algo grande. Va a comenzar con pensamientos pequeños. Va a empezar como un pensamiento como, ¿y si no puedo? A veces pensando en ahora que veo a mi hija con su niña, y veo y he escuchado de madres que les entra el temor de crear un niño, es más, no se digan bañarlos. Hay mujeres que
que tuvieron su niño y nunca lo bañaron de chiquito porque les daba un temor que esa cosita se les fuera a dañar o se les fuera a caer o resbalar. Entonces crecieron con ese temor. El temor vino y digo, no, si se te cae, si se te ahoga, si esto, si aquello, empieza con pensamientos. Hombres y mujeres que nunca se casaron. ¿Y si fracasan? ¿Y si fallan? ¿Y si te rechazan? ¿Y si Dios no responde? Cuando estos pensamientos no son llevados a Cristo, recuerda, también tocamos este tema, llevando todos los pensamientos, todo argumento a los pies de Jesucristo. Cuando no llevamos, comienzan a convertirse estos pensamientos en fortalezas en nuestra cabeza. Empiezan a convertirse en patrones de conducta para nosotros. Después no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Necesitamos que alguien más las apruebe. Y si hago esto, ¿crees que está bien? Pues lo necesitas, claro que está bien. ¿Puedo barrer? Pues tienes que barrer, tienes que limpiar tu casa. Claro que puedes hacerlo, pero nos volvemos dependientes y construyen un patrón y ya no haces nada a menos que alguien más te apruebe. Falta de seguridad. Después el temor produce emociones. Luego decisiones. Y finalmente se convierten en hábitos. Y el enemigo es muy astuto. Muchas veces no ocupa algo físico para dañarnos, para obstruir nuestro caminar, nuestro propósito con Dios. Basta con que crea una mentira de él. Mire, yo mucho tiempo le creí en muchas áreas de mi vida. Mi vida estaba encadenada, mi vida estaba en una cajita así cuadrada, estaba encajonada, hasta que, como dicen, salte de la caja, get out of the box, think out of the box, piensa fuera de la caja, porque estaba tan acostumbrado a un mundo chiquito donde no había riesgos, donde no había peligro, mi vida estaba tranquila, pero ¿sabes qué? No, tengo que creer en Dios. Yo pensaba que nunca más me iba a volver a casar. Yo creía que no iba a encontrar una mujer que me iba a ayudar con estas chamacas. Yo creía que nadie se iba a querer echar el riesgo de estar con 2 niñas. No, ¿sabes qué? No. Mi vida estaba encajonada hasta que un día decidí creerle. Dios me respondió y ¿sabes qué? Lo mismo que pasó conmigo pasó con mi esposa. Yo sé que el temor vino a su vida, pero ¿cómo vas a ir con un hombre que tiene 2 niñas? Pero ¿cómo vas a irte a una ciudad que no es donde tú creciste? Pero ¿cómo vas a dejar a tu familia que has mirado? ¿Cómo vas a...? Y el temor, si ella o yo hubiéramos hecho caso a ese temor, déjeme decirle, este matrimonio, esta persona que soy ahorita, no la estuviéramos viendo. No fuéramos testigos. ¿Por qué? Porque el temor nos iba a esclavizar, nos iba a encadenar a un pasado. Es que ya fallaste. Es que no funcionó. Es que tú no naciste para amar. Es que nadie más nació para ti. Tan solo eres un loco soñador. Y le puedes seguir, ¿no? Pero las características, mire, vamos a ver algo interesante. Las características de un espíritu de temor. Cuando este espíritu comienza a dominar una vida, suelen aparecer ciertas señales. La más evidente es: evita obedecer a Dios. Evita obedecer a Dios. Cuando el espíritu llega, el espíritu de temor, el espíritu de cobardía, ya está controlando su vida, usted evita obedecer a Dios. En lo más sencillo, en la oración, en la lectura de su palabra,
en acercarse a Él. Paraliza decisiones importantes en su vida. Y muchas veces exageramos los problemas. Otra característica, cuando el espíritu de temor está actuando en nuestra vida, nos roba el gozo. Produce ansiedad constante. Hace depender más de las circunstancias que de las promesas de Dios. Si esto se mira favorable, entonces lo hago. Si no se mira favorable, pues no, porque ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? Entonces, el temor siempre va a magnificar al enemigo y va a minimizar la presencia de Dios. Entonces, lo que no es el espíritu de temor. ¿Qué no es el espíritu de temor? Ya para ir terminando. Aquí es importante enseñar algo, un equilibrio entre lo que es el espíritu de temor y lo que es un miedo natural. No toda preocupación viene directamente de un espíritu de temor. No toda preocupación. Hay preocupación, hay miedo, como le decía, el miedo que si usted es no sé cómo se llama, los que tienen miedo de estar en las alturas, de que se va acercando al borde, es natural, es el sensor, como le digo, que Dios puso en nosotros para protegernos. Ahora, no toda enfermedad emocional tiene un origen diabólico. Vivimos en un mundo caído, enfrentamos luchas en la carne, heridas, traumas, circunstancias difíciles. La Biblia también reconoce que estos son, mire, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, hay cosas que nos suceden en nuestro alrededor, en nuestro día a día, que no todo es espiritual, no todo es un demonio, no todo es un espíritu. Hay cosas naturales que pasan en nuestro caminar. Sin embargo, el enemigo busca aprovechar esas áreas para fortalecer el temor y alejar nuestra confianza de Dios. Por eso necesitamos discernimiento para saber identificar, ok, esto viene del enemigo, ok, ¿sabes qué? Esto es normal. El temor, el miedo a veces a tropezarte cuando vas cargando un niño, claro, porque tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo, tienes que tener cuidado, tienes que saber dónde pisas, tienes que saber cómo caminas. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer este espíritu de temor. Pablo hace un contraste y no dice que solamente Dios no lo dio. Dice, pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y luego le dice, no, como no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder. O sea, un espíritu para poder enfrentar. Tengo miedo, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Aquí voy. Como a veces decimos, ¿no? Si pega, bueno, si no, despegado estaba. Pero no se queda paralizado, no se queda quieto, no se queda, a veces nos quedamos con el what if, nos quedamos con el y si sí hubiera funcionado, y si sí lo hubiera hecho. Y luego Pablo le agrega, nos dio un espíritu de amor, porque el amor echa fuera el temor. Nuestro versículo complementario en primer libro de Juan, en el perfecto amor echa fuera. Mire, cuando usted tiene el amor de Dios, no debe existir ese hueco, ese hoyo de temor en su vida. Por eso es sumamente importante. Yo le digo a mis hijas, busquen un marido, un esposo, un compañero de vida que ame a Dios. Más que a ustedes, que se enamore, que tenga a Dios en primer lugar, porque un hombre, una mujer que ama a Dios con todo su corazón, usted va a estar tranquilo de este hombre, de esta mujer, cuando ese hombre o esa mujer no esté en casa. Va a echar fuera toda duda que, ay, ¿qué tal si se le aparece un lagartijón o se le aparece una lagartijona? ¿O qué tal si alguien le pela el diente? Mire, le pueden pelarlo el diente, el ojo, la oreja, lo que usted quiera,
Pero ese hombre que ama a Dios, esa mujer que ama a Dios, va a tomar la decisión correcta. Y para sellarlo, Pablo le dice a Timoteo, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para gobernar nuestros pensamientos, para gobernar nuestras emociones, para controlar nuestras decisiones. Porque donde gobierna el Espíritu Santo, el temor pierde autoridad. Entonces, en esta mañana, si usted está teniendo esta batalla de temor, si usted está sintiendo que el temor, la cobardía lo está abrazando, porque recuerde, viene de miedo a temor y cobardía. Cobardía es cuando ya sabe usted lo que tiene que hacer, pero hay algo que la detiene, hay algo que lo detiene, hay algo que no lo deja mover, que no lo deja avanzar. Déjeme decirle, ese es un espíritu de cobardía que lo quiere tener amarrado. Pero Pablo le dice a Timoteo en esta mañana, Dios no te dio ese espíritu de temor. Dios no quiere que usted tenga cobardía. Dios quiere que usted enfrente todo lo que venga en su nombre, pero con autoridad, con poder, con amor y con dominio propio. Usted puede preguntarse en esta mañana, ¿qué decisiones he dejado de tomar por causa del temor? Muy buena pregunta. ¿Qué llamado de Dios estoy posponiendo por temor? O una más fuerte. ¿Qué promesas de Dios he dejado de creer por causa del temor? El temor no siempre grita. Muchas veces nos habla suavecito en el oído. Pero si esa vocecita, si ese temor gobierna nuestras decisiones, ya está ocupando un lugar, escúchame, ya está ocupando un lugar que solamente le pertenece a Dios. Ahora, el espíritu de temor no busca simplemente que usted tenga miedo. Busca que vivamos gobernados por el miedo. Quiere que el temor se convierta en la lente a través de cualquier acción que usted vaya a tomar en su vida. Eso es lo que el temor quiere. Que usted mire a través del lente cuando va a tomar una decisión. Usted mire a través del temor y gracias a ese temor usted no va a tomar la decisión. Eso es lo que este espíritu de cobardía quiere hacer en su vida. Y quizás lo ha hecho por muchos años. Quizás lo está haciendo ahorita con su familia, con su casa. Quizás usted tiene que tomar decisiones en su hogar. Pero dice, no, me da miedo. ¿Qué tal si mi hijo se va de la casa? ¿Qué tal si mi hija ya no me quiere? ¿Qué tal si mi esposo me mira con ojos feos? Hay decisiones que se tienen que tomar, pero por temor, muchas veces no las tomamos. Por eso Cristo no vino únicamente a perdonar pecados. También vino a liberarnos de toda esclavitud para que caminemos en libertad y autoridad que él mismo compró y pagó en esa cruz del Calvario. Entonces, mi hermano, mi amigo, en esta mañana, yo le invito que si usted siente temor en este día, en lo que quiera que vaya a hacer, en eso que está, en esa decisión que está a punto de tomar, le da miedo, le da temor, le da cobardía, él empieza a temblar, empieza a sudar, empieza a decir, ¿sabes qué? Mejor no. Yo le invito que usted hable con Dios y le pida ayuda para renunciar a ese espíritu de temor que usted ha abrazado, que usted ha creído y que está gobernando sus pensamientos, que está gobernando sus decisiones y están estropeando su propósito.
Yo le invito en esta mañana que usted ore a Dios y dígale: Padre, ayúdame a vencer este espíritu de temor, porque tú me has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo creo que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, nadie estará contra mí. Empieza a caminar en victoria, empieza a caminar bajo la palabra de Dios y sabes que soy más que vencedor. Soy más que... El pastor predicó un mensaje que estaba hablando de eso el otro día. Soy más que vencedor. Eche fuera el temor. Hay una alabanza que compuso Marcos Witt que decía: espíritu de temor, huye. Y empieza a alabar a Dios. Viene el temor, empiece a cantar a Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y empiece. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y empieza a alabar a Dios, empieza a glorificarle. En el momento de la prueba, en el momento del temor, en el momento cuando quiere echarse para atrás, ya sabes que en el nombre de Jesús, aquí voy, y aviéntese. No se quede con las ganas. No le haga caso a esa vocecita que le dice: no vas a poder, no eres bueno, no te va a salir, vas a fracasar. No le haga caso en el nombre de Jesús. Renuncie a todas esas voces. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Pablo le recordó a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego Juan, en el primer libro de Juan, capítulo 4, 18, nos recuerda el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor se llama Jesucristo. Dios me lo bendiga en esta mañana. Cuídense mucho. Nos miramos mañana con otro tema. Espérelo. Así que Dios me lo bendiga y nos miramos mañana. Con permiso. Bendiciones. No se paga. Ahí está. Y cerramos y con permiso.